Hola, bienvenidos al laboratorio de bonsai. El vídeo de hoy lo haremos en exteriores y tocaremos uno de los temas que teníamos que haber empezado con esta serie de tutoriales, como es los estilos de bonsai. Si estás interesado en ver los estilos básicos que voy a tocar, solo tienes que quedarte a ver este vídeo. Adelante con la intro. Como te he comentado un poco en la parte introductoria, hay una base de estilos que se conocen para hacer bonsai. Hay unos 15 quizás estilos diferentes, pero los más habituales suelen ser unos 8, que es lo que más normalmente se suele conocer en el bonsai. El primero de ellos es muy sencillo, es el vertical formal, que por ejemplo aquí lo tienes, que realizarlo es muy fácil, es totalmente vertical como su nombre indica, evidentemente con su triangularidad, solo hay que jugar con las alternancias de ramas, pero no tiene ningún movimiento como son los clásicos moyogis u otros estilos. ¿Este estilo vale para todos los árboles? Bueno, no vale para todos porque hay unos que por ejemplo son de crecimiento horizontal, como son muchas sabinas, por ejemplo también las piracantas o las azaleas, que son de crecimiento horizontal. Este vertical formal se usa básicamente para los crecimientos apicales, tipo pinos, abetos, cosas así que siempre tienen un crecimiento hacia arriba. Esto es lo más adecuado. Evidentemente podemos hacer cualquier otro estilo con estas plantas, pero la naturaleza ya nos está indicando que su crecimiento es vertical. Tenemos que aprovechar un poco lo que nos está indicando cada árbol. El segundo estilo que te voy a comentar, cuando tenemos en mente lo que es un bonsai, este estilo nos hace mucho recordar lo que es, pero como veremos tenemos muchas clases de estilos. Este se llama estilo moyogi y suele ser, como ves aquí en las imágenes, pues un poco retorcido, siempre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como tú quieres, respetando como siempre la salida de las ramas a la salida de las curvas, por un lado como por otro. También tenemos que dejar ramas de profundidad para ver esa tridimensionalidad, que no sea una cosa en dos dimensiones, y se aplica a diferentes especies que naturalmente también tienen un crecimiento horizontal o vertical. ¿Este estilo se hace en árboles pequeños? Bueno, todos estos estilos que te estoy diciendo es indiferente al tamaño del árbol. Pueden ser desde pequeñito, de los chitos que son de 5 centímetros, hasta los de 1 metro. Habitualmente estos moyogi los encontramos en tamaño shohin, que va hasta los 25 centímetros, pero podemos aplicarlo a cualquier tamaño de árbol. El tercer y más habitual estilo que se suele ver, tanto podemos encontrar semicascada como cascada. La única diferencia es que la cascada suele llegar prácticamente al suelo y la semicascada puede quedarse un poco antes, a la mitad. La formación en las dos opciones es igual. La peculiaridad es que la maceta tiene que ser profunda para que tenga esta caída en forma de cascada. Como puedes ver la imagen aquí, la cascada tiene una maceta muy alta y sobresale mucho, o sea, tiene muchas caídas prácticamente hasta el suelo, formando diferentes copas. La peculiaridad que tiene este estilo es que suele ser en una maceta muy alta, tiene una caída mucho más pronunciada prácticamente hasta el suelo la cascada, y la semicascada un poco se queda a la mitad. Es adecuado este estilo para árboles de crecimiento basal u horizontal. Pero estos árboles no los solemos ver habitualmente. Pues sí, es verdad, no se suele ver en sitios comerciales, en centros comerciales, grandes superficies y viveros. Es un estilo que no se suele trabajar, no se suele vender mucho. Suelen realizarse pues para pedidos exclusivos o tienda especializada que busques este estilo, o evidentemente lo mejor es que lo realice uno mismo. Tampoco en los aficionados al bonsai es habitual verlos porque no
suele gustar demasiado. Generalmente se tiran por el moyogi, por el vertical u otros estilos más vistosos, digamos así. El siguiente estilo, que es un poco más habitual también de ver, es el estilo bosque, que consiste en diferentes árboles distribuidos a modo de mini bosque. Habitualmente también podemos encontrar estos en viveros o en tiendas especializadas. Es un conjunto de árboles, como puedes ver aquí, que se distribuyen de tal forma de que dé la apariencia de un pequeño bosque, que suele ser tapizado también la base con un poco de musgo. Y una de las pequeñas directrices que tiene es que siempre tiene que empezar por par y luego seguir por impares. Por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 9 y así periódicamente. Es la norma normal que se usa en la escuela japonesa. Pero los tipos de bosque no pueden ser de número par. Según la directriz japonesa, solo el par que acepta es el de 2, lo demás siempre tiene que ser impar. Evidentemente manda sobre todo esto el gusto de cada uno. Si a ti te gusta un bosque con 4 arbolitos, está perfecto, aquí no hay nadie que le pueda decir nada, pero si quieres seguir un poco las directrices, los consejos, el camino que está indicado ya desde hace mucho tiempo, pues esta es la regla sencilla a seguir. A continuación, el que conoceremos es el estilo balsa. Es muy parecido al bosque, pero en lugar de ser diferentes plantas individuales puestas a modo de bosque, toda la ramificación sale de un único tronco. Tenemos que un poco entender cómo funciona esto en la naturaleza. Al caer un tronco, pues de aquí empiezan a salir diferentes ramas, formando así el estilo. ¿Este estilo lo podemos hacer nosotros? Es un estilo que no se suele usar mucho en el mundo del bonsái. Evidentemente que lo podemos hacer, sabemos las directrices, pero a la forma, al modo de empezar a formar estos árboles, tiene que ser periódico, ir recortando ramas que es la que van a ir al suelo, ir solo dejando ramas por un lado de este tronco principal y poco a poco ir girándolo cada temporada, ir moviéndolo, evidentemente teniendo cuidado de las raíces. Poco a poco lo iremos enterrando y poniendo en la posición final. Se puede hacer y en algún vídeo haremos una formación de este estilo balsa. Otro estilo que no suele verse, pero es fácilmente creado por nosotros los bonsaístas, el estilo literati. Como puedes ver aquí, es un estilo habitualmente de los que se llaman femeninos. Tiene curvas más sinuosas, más estilizado, y el trabajo está hecho prácticamente de la parte media hacia arriba. ¿Solo este estilo se considera femenino? Siempre hay dos grandes grupos, como he comentado en muchos vídeos, el estilo masculino y el femenino. El masculino tiene un porte más robusto, más ancho, tiene un crecimiento un poco más horizontal, su tronco es fuerte, robusto, las copas son más densas y podemos prácticamente aplicar a muchas especies y árboles diferentes el estilo masculino, y al igual que podemos hacerlo con el estilo femenino. Claro, tenemos que ver qué condiciones tiene cada uno de estos árboles. Un árbol que tiene, como te he comentado antes, de crecimiento basal u horizontal, pues no le vendrá bien. Tendría que hacer uno más de crecimiento vertical para que la ramificación esté aquí arriba formada. Otro estilo, que esto sí que es muy difícil encontrarlo habitualmente, es el estilo escoba. Este estilo muchos lo llaman un poco complicado. Yo no le puedo llamar complicado, simplemente que es un poco más trabajoso. Hay que estar pendiente de la poda, del pinzado, del defoliado, para así crear su formación. ¿Podemos encontrar una planta así en un vivero? Pues la verdad es que yo creo que no. Yo todo el tiempo que he ido buscando siempre en viveros, nunca he sido capaz de encontrar ya esta formación. Es muy difícil que lo haga la naturaleza. Generalmente siempre tenemos que intervenir, porque tienes que hacer una poda específica para una ramificación, una bifurcación, saber dónde cortar, dónde defoliar. Es un trabajo muy artificial, mucho de bonsaísta. El siguiente estilo del que te hablaré es este que ves aquí,
que no es nada más que, aunque parece un bosque, pues no lo es simplemente un tronco múltiple de un mismo tronco principal. Desde la base de su nevari salen diferentes ramas hacia arriba. Tampoco suele ser muy habitual de encontrarlo en los bonsáis. La gente los bonsaístas aficionados no les suele gustar mucho, es un poco difícil trabajar, pero las directrices la tienen que seguir igual. Alternancia de ramas, tenemos que verlo, aunque veamos diferentes troncos, tenemos que ver todo como un conjunto. Una rama al exterior, esta rama principal, por ejemplo, una ichinoeda por aquí, la siguiente rama que viene por aquí, una ninoeda, y así continuamente. Algún árbol tiene que hacer, como siempre, algo de profundidad y terminando una copa, siempre haciendo una triangularidad, como pasa en todos los estilos de árboles. ¿Esto podemos hacerlo nosotros artificialmente? Es un poco más complicado de realizar. Si ya tienes un árbol con un tronco, tienes que esperar que salgan ramas. Es un poco más difícil que salgan desde la base, desde el nevari. Suele ya empezar a salir pues por la parte aérea. Lo mejor es encontrar un plantón, un árbol de vivero que tenga ya estas cualidades con diferentes troncos para empezar a trabajar en este estilo. Y para terminar esta pequeña lista que te he agrupado de los más habituales que se suelen ver, aunque como sabes hay una lista mucho más grande, pero esto es lo que solemos encontrar y es más fácil poder ver cómo es el azotado por el viento. Es un estilo que prácticamente se le puede aplicar a cualquier otro de los estilos. Podemos hacer un moyogi azotado por el viento, un literati azotado por el viento. La característica, como puedes ver aquí en la imagen, es que las ramas siempre van hacia un lado, simulando que la naturaleza está en una zona donde tiene siempre una racha fuerte de viento, tanto de un lado como otro. Aunque crezcan hacia un lado las ramas, siempre tienen la tendencia a ir al lado en que está el viento, tanto las primeras ramas y chiní, las traseras y también el ápice. Es una peculiaridad muy fácil de entender en los azotados por el viento. Según lo que dices, ¿podemos combinar los estilos? Sí, como te he comentado en este último ejemplo del azotado por el viento, todos tenemos unos estilos determinados para los árboles, pero a la vez podemos combinarlos. Te puedo poner muchos ejemplos. Por ejemplo, un bosque puede ser azotado por el viento. Evidentemente no va a ser un bosque moyogi, porque no tendría sentido que a múltiples troncos o diferentes árboles en una composición sean todos retorcidos con movimientos. No quedaría muy bien. Podrían ser literatis. Esto yo creo que sí es más. Los árboles son más bien verticales, aunque tienen un poco de horizontalidad también. Pero, por ejemplo, en un literati sí funcionaría bien. En un azotado por el viento también funcionarían bien. En un vertical formal es lo más adecuado a hacer. Todas estas combinaciones se pueden hacer, evidentemente. El tema que hemos tocado hoy es un pequeño resumen de los estilos más conocidos que tenemos en bonsái. Como sabrás y sigues leyendo en revistas, artículos, libros, hay muchísimos más estilos. Como hemos comentado, también puede haber una combinación de ellos para formar un diseño un poco más diferente, original. Como creo que esto te ha servido de mucho, de una parte importante del mundo del bonsái, como son los estilos, solo te pido que me des un like, y si no estás suscrito, lo hagas aquí abajo. Además, puedes seguirnos en las redes sociales, que siempre vamos actualizando fotos, noticias. Puedes dejar tu comentario tanto en redes sociales como aquí abajo, y siempre estaré encantado de responderlo. Sin nada más que decir y esperando que te haya servido de mucho, me despido hasta el siguiente vídeo.